La batalla de Concord fue 4 días después. En un puente, 350 hombres americanos lograron hacer que el ejército británico se devolviera. At this battle in Concord, there was 350 American soldiers, and they withstood the British Army, and they made them retreat. Y allí hubo, conforme regresaba el ejército británico, se toparon con guerrilla. Los americanos que vivían en sus fincas empezaron a dispararle y ahí mataron a un montón más de los soldados. And as the British Army was retreating, they were being shot at by the guerrillas, the individuals that were shooting at them along the way. Muertes totales británicos 273, americanos 95. So 273 British soldiers died, and Americans 75. Inclusive hicieron una estampilla para conmemorar, y este es el inicio de la guerra de independencia de Estados Unidos. A stamp was made to commemorate the occasion, and this was the beginning of the war for independence in the U.S. Inclusive Edgar Allan Poe escribió un poema conmemorando estas batallas. Even Edgar Allan Poe wrote a poem commemorating these battles. A mí me llama la atención cómo un gobernador llama a un ayuno de todo un pueblo. It's interesting to me how a governor called to a fast from a whole village, a whole town. Y no solo que un gobernador lo convoque, sino que el pueblo acate y lo haga. Not only that he did it from his political position, but also that the whole population did so. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de un único deseo, la bendición de ayunar. And last week we began speaking about one wish only, the blessing of fasting. La Biblia habla de el ayuno más de 77 veces de tapa a tapa. The Bible mentions fasting over 77 times from beginning to end. Y el ayuno es abstenerse de comer por un tiempo determinado. And fasting is to withhold from eating for a defined, well-defined period of time. Hay ayunos médicos, pero hay ayunos también espirituales, y de eso es lo que estamos hablando. There's some types of medical fasting, but there's also spiritual fasting, and this is what we're talking about here. Y básicamente en un ayuno es separarse de la rutina diaria de preparar y de comer alimentos. And basically, the fasting separates us from the daily routine of cooking and preparing our food. Y ese tiempo dedicárselo al Señor en oración y en intimidad. And to dedicate that time instead to pray and to worship the Lord. Si te pones a pensar todo el tiempo alrededor de las comidas, preparando, lavando, comiendo, durmiendo porque comiste mucho, es un montón de tiempo. If you take into account all the time that is actually spent on meals, washing, preparing, and then taking a nap because you ate too much, it's really a lot of time. También dicen el ayuno es el dolor del hambre que te da, el dolor agudo que tienes, te recuerda la dependencia que tenemos de Dios. And also the sharp pain you feel from your stomach reminding you that you're hungry, it also shows us our dependence on the Lord. ¿Cuántos aquí en algún momento han estado enfermos o algo y alguien dice, ay, voy a orar por ti? How many here have been sick and somebody says, I'm going to pray for you? ¿Cuántos saben que muchas veces es pura palabra? You know that many times that's just a word. Es un deseo bonito, pero tú realmente sabes que esa persona no va a orar mucho por ti. It's many times it's just a good saying, it's a good wish, but that person may not actually pray for you. Pero es importante, cuando tú quieres de veras identificarte con alguien, dígales que vas a ayunar por ellos. But when you really want to identify with that person's troubles, tell them you will be fasting for them. Porque el hambre te va a recordar orar por ellos varias veces. Because that hunger is going to remind you to pray for that person several times. ¿Sí o no? Y la semana pasada vimos en Mateo 6 donde Jesús dice, hay ayunos también personales y deben ser en secreto. No debes de andar publicando tu ser más santo que otros.
And last week we did see in Matthew 6 where Jesus himself says that fasting is a personal thing. You don't have to be publicizing that you're going through a fast. Y también en Mateo se entiende de que hay una recompensa por ayunar. And also from Matthew we learned that there is a reward for fasting. Y si tú ayunas en secreto, tu Padre te va a recompensar. And if you do fasting in secret, your Father will reward you. Y esta podría ser en mayor apertura aquí en la tierra, pero también podría ser tesoros en el cielo. This may be for breakthroughs here on earth, but also for treasures that we're saving in heaven. Y la semana pasada yo les lancé el reto de por las próximas 3 semanas, ya faltan 2, que todos ayunemos un poco más. And last week I gave a challenge to you that for the next 3 weeks we would all fast, and there's only two more weeks left. Y entonces mi ánimo es que todos entendamos un poco más y que tengamos esa carga y con el Señor definamos de qué manera vamos a ayunar. And my desire is that we all begin to understand more and have that burden in our heart and understand what it is we are doing. Hoy vamos a ver 2 pasajes de ayunos, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento, y creo que va a ser una bendición lo que Dios quiere mostrarnos. So today we're going to be seeing 2 passages regarding fasting, one from the Old Testament, one from the New, and the Lord will show us what we need to learn. Padre Celestial, yo te pido que tú abras estas escrituras a nuestro entendimiento hoy Heavenly Father, I pray that you open our understanding to these scriptures today, y que nos muestres tu voluntad. that you show us your will. Queremos ser obedientes, Señor. We want to be obedient, sir. Queremos estar afilados a ti, Señor. We want to be in line with you, Lord. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le agregue poder a estas palabras que compartimos hoy, Señor. And I ask, Lord, that your Holy Spirit adds your power to these words today. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Amén. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 13 y vamos a ver un ayuno donde participaron Bernabé y Saulo. I invite you to look at Acts 13, and we'll see a fast where Barnabas and Saulo, Paul, participated. Hechos capítulo 13. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. It says, now in the church of Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod, and Saul. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo los he llamado. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ahí en el versículo 1, ¿cuántos hombres están listados ahí? In verse 1, how many men are mentioned there? 5. ¿Y qué puesto tenían o qué hacían en esa iglesia? Profetas y maestros los 5. These 5 men were prophets and teachers. Y ese último llamado Saulo, a partir de aquí fue enviado y fue el apóstol Pablo. And that last one mentioned, Saul, it was after this incident where he was sent out to his ministry. Él fue llamado por Jesús mismo en Hechos capítulo 9 en una experiencia que tuvo. He had been called personally by Jesus in chapter 9 through an experience he had. Pero aquí estaba en esta iglesia sirviendo como maestro y como profeta, junto con otros hombres. But here he was in this church serving as a prophet and as a teacher along with these other men. Y dice en el versículo, aquí hay 2 ayunos, noten, uno en el versículo 2 y otro en el versículo 3. Note that there's 2 different fasts, one in verse 2 and one in verse 3.
En el versículo 2, estos 5 hombres y tal vez otras personas estaban ayunando por adorar al Señor. In verse 2, these men and probably other people were fasting and just to worship the Lord. La semana pasada hablamos de 5 frases que podríamos estarle diciendo al Señor cuando estamos ayunando. Last week we mentioned 5 phrases that we can say to the Lord when we are fasting. Y uno de ellos era te adoro. And one of these is I adore you. Y es un acto de adoración estar en ayunas con él. And it is an act of adoration to be fasting. Y yo veo en el versículo 2 ese ayuno algo de esto ahí. And we see some of this in verse 2. ¿Qué otras de estas frases podrían estar en este ayuno del versículo 2? What other of these phrases can be in this verse of verse 2? ¿Es en serio? En el ayuno nosotros le decimos al Señor, es en serio, no es voy a orar por ti, es voy a orar por ti. Ujú. We can also say that by doing the fast, we're saying to the Lord, this is serious. I'm taking this seriously. Ujú. Preparadme y fortalecerme también. El ayuno nos prepara y nos fortalece espiritualmente. We are also saying to the Lord, prepare me and strengthen me. La semana pasada hablamos de ciertas obras espirituales que solo un hombre de ayuno y oración puede hacer. Last week we talked about some works, spiritual works that only a man of fasting and prayer can do. Y lo hablaba como un gimnasio espiritual. And we mentioned it was like a spiritual gym. Tú practicas en el gimnasio para ir a hacer las obras en otro lado. You practice in the gym to go do the works elsewhere. Y durante ese ayuno dice que el Espíritu Santo habló. And during that fast they were doing, the Holy Spirit spoke. ¿Cómo creen que sucedió esto? How do you think this happened? ¿Qué es lo más probable? What is the most probable way it happened? Por medio de la profecía, habían por lo menos 5 profetas ahí. Por medio de la profecía seguramente Dios empezó a hablar con uno y confirmar con otro. Most likely through prophecy. There were 5 prophets there at least, and the Lord may have started speaking to one of them. Y algo que sucede cuando ayunamos es que nos afilamos nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Something else that happens when we fast is that we sharpen our hearing. We are able to better listen to the Lord. Y posteriormente, después de que el Espíritu Santo habló eso, ellos ya oraron mandando a Saulo y a Bernabé a las misiones. And after this, after the Holy Spirit spoke, they prayed again and to send out Barnabas and Saul to Y the ahí- nations. Hicieron seguramente otro ayuno, oraron y pusieron manos y los mandaron a hacer lo que nadie nunca había hecho antes. They probably fasted more, laid hands on them, and sent them down to do what nobody else had ever done before. Hasta entonces, aunque la iglesia de Antioquía era una iglesia en una sección gentil, pero nunca habían mandado misioneros a como estaban siendo enviados estos dos. The church in Antioch was in a Gentile section of the country, and they had never before sent out missionaries. Y este viaje misionero tampoco sabían todo lo que Dios iba a hacer. And in this missionary trip, they had no idea all the things the Lord was going to do. Y estoy seguro que este segundo ayuno tenía un gran componente de ese prepárame, fortaléceme para ir a hacer la obra de Dios. And certainly the second fast they did was they had a strong component of seeking his face, prepare me, strengthen me to do the work of the Lord. También en los ayunos le decimos al Señor, mi carne no me domina. Also during a fast we say, my flesh will not rule over me. Muchas veces nuestra carne nos jala hacia diferentes deseos. Many times our flesh draws us and pulls us towards many desires. Nos jala hacia comer, It pulls us towards feeding our stomach. nos jala hacia el orgullo, It pulls us and draws us towards pride. nos jala hacia deseos sexuales. It draws us towards sexual desires.
Y todas esas cosas nos jalan y luchamos como cristianos de no pecar en ninguna. And all of these things at the same time are drawing for our attention and trying to distract us towards them. Sin embargo, nosotros cuando ayunamos de comida, automáticamente le estamos diciendo a nuestra carne, usted no es el jefe. But when we fast, we are telling our flesh, you are not the boss. Y entonces parece mentira, pero no solo la comida, pero los deseos sexuales, el orgullo y las otras cosas de la carne también va a empezar a aplacarse. And everything else, all of these aspects fall into the same place. Not only our desire for food, but for all these other things are put in their place. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿El ayuno nos hace más dignos de recibir la bendición de Dios? I would like to ask, does fasting make us more worthy of receiving God's blessings? No. Nada nos puede hacer dignos. Nothing can make us more worthy. Solo Jesús nos hace dignos por su santidad. Jesus alone, through his holiness, is who makes us worthy. Entonces, no podemos ganarnos el favor de Dios a través del ayuno. So we cannot earn God's favor through fasting. Aunque esto también, cuando estamos ayunando, le estamos diciendo a nuestro cuerpo y también al Señor y también al vencido, esto es en serio. So when we are fasting, we're telling ourselves and we're telling the Lord and we're telling the defeated foe, this is serious. Y entonces hay una parte donde uno también le demuestra que esto es en serio. So there is a component, an important one, where we are saying this is very serious for us. Cuando yo era muchacho, tenía como 8 o 9 años, era muy sedentario, yo veía mucha televisión. When I was a child, about 8 or 9, I was very sedentary and I would watch a lot of TV. Y mi papá decidió que en unas vacaciones él quería cambiar eso. And my father decided during our vacation trip that he wanted to change this. Y entonces para esa Navidad me regaló un velocímetro para una bicicleta que yo tenía, So for that Christmas, he gave me a gift, which was a speedometer. speedometer for a bike. Y me dijo, si de aquí a tu cumpleaños en febrero tú recorres 100 kilómetros, te compro una bici nueva. And he told me if from now to your next birthday in February, you go over 100 kilometers, I will buy you a new bike. Y entonces mis vacaciones de diciembre 25 hasta el 12 de febrero yo tenía que recorrer porque tenía un premio que quería obtener. So from December 25th all the way to February, I had a lot of pedaling to do because I wanted that prize. Y esa misma tarde instalamos el velocímetro y empezar a recorrer la vuelta a la cuadra por este otro lado tratando de acumular kilómetros. So even that same afternoon, we installed the speedometer, and I started immediately trying to accumulate kilometers to win that prize. Una pregunta, ¿mi papá quería regalarme la bicicleta sí o no? Do you think my father wanted to give me that bike? Yes or no? Pero él quería ver si es en serio. But he wanted to see that I was serious about it. Si yo de veras quería eso, es un regalo más. If I really wanted that, or it was just going to be one more gift for me. Lo logré. Hay unas fotos de mí con una bicicleta que ni me podía montar, era demasiado grande. I actually made it. There's some photos of me with that bike that was too big for me after I got it. Pero, ¿verdad? Desarrolló él quería ver si había un deseo verdadero. But he wanted for me to take that step and prove that I really wanted that to be done. Y yo creo que el ayuno a veces es así. Dios quiere darnos algo, pero se espera a ver si es en serio. And I think fasting is often like this. God wants to give us something, but he wants to make sure that we really want it, that we're serious. El segundo pasaje que quiero ver es en 2 Crónicas capítulo 20 y les invito a abrir allí. The second passage we want to see, 2 Chronicles chapter 20. Este es tal vez el capítulo más famoso, más amado en el libro de Crónicas. This is perhaps the most well-known passage in Chronicles. El rey se llamaba Josafat.
The king's name was Jehoshaphat. Él era tataranieto de David He was a great-great-grandchild of David. y él fue rey en el reino de Judá. And he was a king in the kingdom of Judah. Y en Crónicas y en Reyes se nos relata todos los reyes que obedecían a Dios y hacían conforme al camino de David y los que desobedecían a Dios. And in Chronicles, we see a series of the kings being described as to whether they submitted to the Lord or they submitted to David. Y entonces este fue uno de los reyes que sí quiso obedecer al Señor. And this was one of the kings who did want to obey the Lord. Y él siguió el ejemplo inicial de su padre. And he followed the beginning example of his father, the Y initial dice example. que él buscó a Dios. And he sought after the Lord. Esto fue 850 años antes de Jesús. This was 850 years before Jesus. Y él, entre las cosas que hizo fue conquistar y un poquito mejor el reino. Some of the things he did was to consolidate and make the kingdom stronger and bigger. Y él gozó de mucha paz y los enemigos no querían invadirlo porque, no, este está muy bien. And his kingdom enjoyed much peace because they saw him as very powerful. Hasta llegar a la excepción que es el versículo 1 del capítulo 20. Up to the point we get to the exception of the rule, which is verse 1 of chapter 20. Dice, después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los mehuitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Jaezón de Tamar, es decir, en Engadi. After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazazon, Tamar. Vienen problemas. Eran 3 ejércitos que venían contra él y se habían juntado. Big problems are coming. 3 armies had gotten together and they were coming towards him. Versículo 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Alarmed, in verse 3, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all of Judah. Lo primero fue que él mismo se llenó de temor. Este es un grupo demasiado grande para mi ejército. The first thing that happened is that he was filled with fear, and he realized this army was too much for his own army. Segundo, él fue a consultar al Señor. The second step he did was to go inquire of the Lord. Y creo yo que ahí el Señor le dijo, proclame un ayuno. And I believe that that's when the Lord told him to proclaim a fast. Versículo 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. In verse 4, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. ¿De cuántas ciudades en Judá? From how many cities? From all of them. Todas las ciudades. Entonces llegaron a Jerusalén en ese ayuno que proclamó el rey. So they all came to Jerusalem during this fast that Jehoshaphat proclaimed. Y se reunieron en el templo. Vean el versículo 5. En el templo del Señor frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien podrá resistirte. In verse 5, then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Ahí él proclamó la soberanía de Dios en el versículo 6. There in verse 6, he proclaimed God's sovereignty.
No voy a leerlo para ahorrar un poco de tiempo, pero en el versículo 7 habla del pacto de Dios que nos dio un terreno. We won't read it, but in verse 7, it talks about the pact, the Covenant. covenant the Lord did to secure the land. Versículo 8 y 9 habla de la presencia de Dios que siempre está ahí. Verses 8 and 9 speak about the presence of God that is always there. Versículo 10 habla de la bondad de Dios. Él es bueno. Verse 10 speaks about God's goodness. He is good. Y versículo 11 dice de la posesión de Dios, porque nosotros somos tu pueblo, Señor. And verse 11 speaks about us being God's possession because we are his people. Y en el versículo 12 dice la dependencia de Dios. And verse 12 speaks about our dependence on God. Leo el 12, dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. In verse 12, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Eso suena como unas oraciones que algunos de nosotros hemos hecho, ¿verdad? That sounds like some of our own prayers, doesn't it? No sabemos qué hacer, no podemos nosotros, pero confiamos en ti, Señor. We don't know what to do. We cannot do it, but we trust in you, Lord. Qué bonito, ¿verdad? El rey de la nación y toda la nación orando y ayunando esto juntos. It's awesome. The kingdom and even the king, everybody praying this together. Versículo 13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los pequeñitos. Verse 13, all the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Es otro tipo de ayuno, ¿verdad? Estar de pie en el templo ahí por horas, con That's sus a hijos. Very serious fast to be standing there even with your young ones. Versículo 14. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, descendiente de la línea directa de Benaías, y hay otros nombres. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. In verse 14, then the Spirit of the Lord came on Haziel, son of Zechariah, the son of Jael, the son of Matthiah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. Este Jaziel, el Espíritu del Señor vino sobre él con una palabra profética también. The Spirit of the Lord also came upon Jahaziel with a prophetic word. Y esta es la única vez en la Biblia que se menciona a este profeta. This is the only time in the whole Bible where this prophet is mentioned. El Señor se puede manifestar sobre cualquiera que estaba presente, de los profetas que estaban ahí. The Lord can manifest through any of the people there, any of the prophets that were there. Y en versículo 15, Jaziel dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. In verse 15, he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. He said, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the paths of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid.
Dice, y después repite, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos porque yo, el Señor, estoy con ustedes. Then he repeats, do not be afraid nor be cowardly. Go out before them, and the Lord will go before you. Vean qué hermoso lo que Dios le dice al pueblo en este momento. Something awesome that they received from the Lord in that precise moment. ¿Qué dice ahí? Primero dice, no tengan miedo. First he says, have no fear. ¿Qué más les dice? La batalla no es de ellos, es de Dios. He also says the battle is not yours, it belongs to God. ¿Qué más les dice? Que va a estar con ellos, He says, I will be with you. que va a pelear por ellos. The Lord says he will fight for them. ¿Y ellos qué tienen que hacer? And what do they have to do? Quedarse quietos y abrir los ojos y ver. All they had to do was stand, be firm, and open their eyes to see. Ellos solo tenían que llegar All they had to do was be there. y verían al Señor obrando. And they would see the hand of the Lord moving. El pueblo les encantó, estaban felices por lo que Dios acaba de darles paz. All the people were very happy. They were full of joy because the Lord had just given them peace. Versículo 18, Josafat y todos los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. In verse 18, Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Si yo hubiera estado ahí, me hubiera gustado sacar un selfie, a ver cómo. If I had been there, I would have liked to take a selfie. Qué bonito ver todo un pueblo postrado delante de Dios. Impressive to see a whole people bowing before the Lord. Versículo 19, los levitas y los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie a alabar al Señor con voz en cuello. In verse 19, then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Y comenzaron a agradecer al Señor, gracias por la salvación que tú nos traerás mañana. And they began to praise and thank the Lord for the rescue, the salvation they would receive the next day. ¿Cómo iba el Señor a salvarlos? No sabían. How the Lord was going to save them, they had no idea. Pero había dicho que los iba a salvar. But he said he was going to do it. Y todos se fueron a dormir. So they all went to sleep. Versículo 20, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Y mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. El rey más o menos repitiendo la confianza que Dios había hablado por Jezreel el día anterior. So the king was repeating what the Lord had given him the previous day. Pero en el 21 ya viene una estrategia. But in verse 21, we now see the strategy. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irán de frente del ejército para cantar al Señor y alabar al Señor en el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for his love endures forever. Entonces puso a los cantores delante. So he put the singers in front. Y no sé si les dijo a algunos, bueno, guarden sus espadas y saquen las arpas y van a cantar, o trajo a los del grupo de alabanza del templo a ponerlos enfrente. We don't know. Perhaps he told the army to put away their swords and he brought the worship leaders to be in front. Pero empezó a proclamar el Salmo 136. But he began to proclaim Psalm 36, 136. Den gracias al Señor que su gran amor perdura para siempre.
Give thanks to the Lord, for his love endures forever. Este es un salmo que el salmista está relatando la historia del pueblo de Israel. This is a psalm where the psalmist is telling the story of the people of Israel. Y es un cántico antifonal donde el líder decía, es que nos sacó de Egipto, y el pueblo decía, su gran amor perdura para siempre. And it's a very dynamic process where he would say, he brought us from Egypt, and the people would respond, his love endures forever. Y después mató a Faraón y todo su ejército, su gran amor perdura para siempre. Then he would say, he killed the Pharaoh and all his army, and the people would respond, and his love endures forever. Y después nos cruzó por el mar Rojo, su gran amor perdura para siempre. Then he would say, he helped us to cross the Red Sea, and the people would respond, his love endures forever. A principio de año habíamos definido este salmo como el salmo para celebrar el aniversario de esta iglesia. At the beginning of this year, we designated this psalm to be the psalm to celebrate the founding of this church Y todo lo que el Señor ha hecho en nosotros a través de los años. and all the things that the Lord has done in us through all the years. Y fue bonito escuchar, Mariliana, hoy tu testimonio también, lo que Dios hizo en tu vida aquí. And it was nice, for example, to hear today Mariliana's testimony of what the Lord did through her today. Entonces, de vuelta a la historia, aquí están los cantores cantando el Salmo 136 delante del ejército. So continuing with the story, all the singers are praising the Lord in front of the army. Tan pronto, versículo 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y Dios los derrotó. In verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Y el versículo 23 explica, de hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los del monte Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Y luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Verse 23, the Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Todos digan confusión. Confusion. El Señor mandó confusión en el campo del enemigo. The Lord sent confusion to the camp of the enemy. Y de hecho relata, no lo voy a leer, pero relata que llegaron y todos los cuerpos muertos. We won't read it, but it tells us about how the people from Judah showed up and all the bodies were everywhere. Versículo 26, están recogiendo un botín. Y dice, el cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que ahora se conoce hasta hoy. Verse 26, on the fourth day they assembled in the valley of Beracah, where they praised the Lord. This is why it is still called the valley of Beracah to this day. ¿Alguna de sus Biblias explica qué es Beracá? Bendición. Beracah means blessings. Recogieron tanto botín que vamos a llamar el Valle de Bendición. They recovered so much of the spoils that they called this the valley of blessings. En una batalla donde no murió ni uno. In a battle where not one of them perished. Dios hizo todo el trabajo. God did all of the work. Aleluya, qué bonito, qué grande es Aleluya. Dios que tenemos. Ahora quiero que vean estas tres fotos y me digan qué son. Have a look at these three photos and think about what they represent. ¿Qué representan? Fórmulas, recetas y pasos. Formulas, recipes, and steps. A nosotros nos gustan las fórmulas, nos encantan las recetas y nos gustan los pasos 1, 2, 3. We all love formulas, recipes, and steps, 1, 2, 3.
Para poder hacer esto en nuestras vidas decimos, uy Señor, aquí hay una fórmula. To anything we want to do in our life, we want to reproduce and just apply a formula. Los 4 pasos para el éxito. 4 steps to success. Te les hago esta pregunta. ¿Dios me garantiza la victoria si yo proclamo un ayuno? So I ask you, does the Lord guarantee victory if I proclaim a fast? No. Entonces, Then what's going on? otra, Dios me garantiza la victoria si yo dirijo con alabanza primero. We can ask, does God guarantee victory if I worship ahead of it? Tercero, Dios me garantiza la victoria si yo proclamo el Salmo 136. Does God guarantee victory if I proclaim Psalm 136? No. ¿Y entonces para qué esta historia está aquí? So why is this story here then? Dios me garantiza la victoria si yo digo que la batalla es del Señor y no mía. Does God guarantee a victory if we say the battle belongs to the Lord and not to me? Todos hemos hecho eso, ¿verdad? Señor, esta es tu pulpería, no es mía. We have all done this. We have said, Lord, this is your store, not mine. Tú tienes que hacerla prosperar. You make it prosper. Yo la entregué. I give it up to you. Y no nos garantiza la victoria hacer eso. But it does not guarantee your victory, does it? Otra, Dios me garantiza la victoria si yo confío plenamente en Dios. Does the Lord guarantee our victory if we trust fully in the Lord? Ahí hay un poquito más de dudas. Ajá. There's some doubt there. Depende qué es tu definición de victoria y depende de qué manera estás confiando. Depending on our definition of victory and depending on in what way we are trusting the Lord. A veces tenemos planes propios y decimos, bueno, Señor, confío en ti. Sometimes we put into action our personal plans and we say, well, Lord, I trust in you. Y después enojados porque no funcionó. And then we're upset because it did not work. Tenemos que tener cuidado con eso. La última, Dios me garantiza la victoria si yo hago todas las anteriores. The last one, does the Lord guarantee victory if I do all of the above? Pero más de un sermón ustedes han escuchado de este capítulo dándote estos 7 pasos para tener éxito. ¿Sí o no? Me quedé sin traductor. Se me fue. Sí. No, is it- then this- Aún haciendo todos estos pasos, no podemos garantizar una victoria. Even if we do all of these steps, we cannot guarantee a victory. Y entonces, ¿de qué sirve ayunar y orar? So what good is it to fast and to pray? Nos permite estar cerca del oído de Él, conocer su voluntad. It allows us to be closer to the Lord and know His will. Ajá, ¿qué dijiste? Es principalmente para nosotros, no es para Él. It's mainly for us, not for Him. Conforme mengue la carne, la parte de la fortaleza espiritual crece. As the flesh is subjected, our spiritual nature grows. Nos permite afinar los sentidos todos espirituales. Afinarlos para escuchar la dirección específica para tu caso, no el caso de este rey, de Josafat. It allows us to fine-tune our spiritual gifts so we can discern for our very specific situation what the Lord wants. God already had a victory plan, and He wanted for Him to get the most glory, and so He told His people to do these things, and because they obeyed, He got them. Dios ya tenía un plan y él quería obtener esta victoria y por causa de su obediencia, entonces él les dio esa victoria.
Ahora, ¿por qué está esta historia aquí si no podemos extraer de aquí una fórmula? So why is this story here if we cannot get a formula from it for us to apply? Como todas las historias, es para demostrarnos el tipo de Dios que tenemos. As is the case for all stories, it is to show us what type of God we have. Nosotros confiamos en un Dios que sí puede confundir al enemigo, We trust in a Lord that can bring confusion to the enemy, que puede traer una victoria con pura alabanza, that can bring a victory with just praise, que puede hacer un montón de cosas y tenemos ese tipo de fe en ese tipo de Dios. that can do just about anything. Nothing is impossible, and we have that faith in that type of God. Pero tengamos mucho cuidado con agarrar testimonios que hay en la Biblia y decir, ay, yo voy a hacer lo mismo. But we cannot simply apply something from a story in the Bible and say, I'm going to do the same thing. Porque Dios le gusta que confiemos en Él, no en una fórmula. Because God wants us to trust in Him, to have the relationship with Him, not trust in a formula. ¿Cuántas iglesias han visto que van y le dan 7 vueltas a no sé qué porque Dios lo hizo con Jericó? We've seen that many times where church people go and surround 7 times property, and because they read that it was done in Jericho. Ese es el plan de Dios para Josué en Jericó una vez, pero no es una fórmula para nosotros conquistar cualquier cosa. This was the plan of God for Joshua in Jericho, but it is not a formula for us to apply in all things. Si no, saldríamos a darle vueltas a los carros aquí todos, a ver qué. If not, all we would have to do is apply formulas and go out and march around the cars. La Biblia está ahí para hablarnos acerca de Dios y crecer en fe en que Él puede hacer cualquier cosa. The Bible is here to help us grow in faith and to believe Him that He can do anything. Y a veces Él proclama ayuno And sometimes He wants us to proclaim a fast. y quiere que ayunemos y tenemos que escuchar su voz en esos casos. And he might want us to fast and to hear His voice in that specific case. Y Él le gusta que tengamos obediencia simple en Él. And He loves it for us to have obedience, simple obedience, like a child in Him. Y qué bonito este rey Josafat que proclamó un ayuno y todos acataron y todos obedecieron. It's amazing how this King Jehoshaphat proclaimed the fast and everybody came together and obeyed. Y si Dios te convoca a ti a un ayuno, yo les motivo a que acaten y hagan algo. And if God calls you to a fast, I would motivate you to go ahead and do it and act on it. Y demuestren quién es el jefe en su vida. And to show who is the boss of your life. Y tal vez Dios va a abrir un irrumpimiento y va a ser un milagro y tal vez simplemente va a ser gimnasio. And God might have a tremendous breakthrough come from this, or He might just have you do working out for later. ¿Verdad? Es un prepararse para después. Exacto. It's a preparation for the future. Entonces, ahora yo quisiera terminar en oración y me gustaría, si tú estás luchando con tu fe y te está costando creerle a Dios, me gustaría hacer la invitación a que pases aquí y queremos ministrarte. And now we'd like to close in prayer, and I'd invite you, if you are struggling with your faith, I would like to invite you to come forward, and we will be praying for you. El Señor es nuestro único deseo. The Lord is our only desire.